14 de julio. Un reportero le pone el micrófono enfrente a Jaime González. Le pregunta directo, ¿cómo es tu relación con Ángela Aguilar? Y por primera vez, después de meses de versiones circulando sobre una familia dividida, el papá de Cristian Nodal responde sin rodeos. Chicas, esto pasó hace apenas un día. No es una nota vieja, no es un rumor recalentado. Es la primera vez que Jaime González habla de frente sobre su nuera, sobre el supuesto distanciamiento con su propio hijo, y sobre algo que muchos no sabían que también estaba en juego, la espera por volver a ver a su nieta Inti. Quédate hasta el final, porque hay una parte de esta declaración que casi ningún medio destacó y que cambia la forma en que hay que leer todo lo demás. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Jaime González? ¿Y por qué eligió justo este momento, después de meses de silencio, para responder? Para entender por qué una sola frase de Jaime González generó tanto ruido, primero hay que ubicar quién es él dentro de esta historia. Jaime González es productor musical y el padre de Cristian Nodal. No es una figura que suela dar entrevistas sobre la vida personal de su hijo. Durante los últimos años se ha mantenido, sobre todo, detrás de cámaras en el terreno de la música. Por eso, cuando decide hablar de Ángela Aguilar frente a la prensa, la industria completa presta atención. Chicas, para que esto tenga sentido hay que recordar, aunque sea rápido, el contexto que traía cargando esta familia. En abril de este año, Cristian Nodal lanzó el video de su tema Un Vals. Y la polémica que se armó alrededor de ese lanzamiento ya la contamos con detalle en otro capítulo de este canal. Así que no vamos a repetirla hoy. Lo único que necesitas saber es esto. Desde entonces empezaron a circular versiones sobre supuestas tensiones dentro del círculo cercano de Nodal y Ángela. Versiones que, según se ha dicho en distintos espacios de espectáculos, incluían la idea de que el propio Jaime González no vería con buenos ojos la relación de su hijo con la cantante o que existiría una convivencia difícil entre ambos. Es importante ser honestas desde ya. Esas versiones circularon como eso, como versiones. Nadie del entorno de Jaime González las había confirmado ni desmentido de forma directa, hasta este fin de semana. Y aquí conviene detenerse un momento en el lugar que ocupa Jaime González dentro de la carrera de su propio hijo, porque no es un dato menor. Cristian Nodal empezó a construir su carrera musical de adolescente, y su padre estuvo involucrado desde el terreno de la producción en distintos momentos de ese proceso. Es decir, no hablamos de un padre alejado del mundo del espectáculo que de pronto se ve arrastrado a la conversación por el matrimonio de su hijo. Hablamos de alguien que lleva años moviéndose, aunque sea detrás de cámaras, dentro de la misma industria que hoy lo pone bajo los reflectores por otra razón. Esa cercanía con la industria hace que sus palabras, cuando decide usarlas, tengan un peso distinto al de un familiar cualquiera. No es lo mismo que hable la mamá de una amiga o un vecino a que hable alguien que ha estado dentro del negocio musical de Nodal desde el principio. Por eso, cuando finalmente rompe su costumbre de discreción y contesta preguntas sobre Ángela Aguilar frente a cámaras, la nota se vuelve, casi de inmediato, tema de conversación en espacios de espectáculos de varios países. ¿Qué fue exactamente lo que respondió cuando le preguntaron, palabra por palabra, y qué tan lejos llegó esa respuesta? Vamos a lo que sí está confirmado, palabra por palabra. Durante un encuentro con la prensa, a Jaime González le preguntaron directamente por su trato con Ángela Aguilar. Su respuesta fue corta y sin adornos. Bien, bien, todo bien. No hubo pausa incómoda, no hubo necesidad de que se lo repitieran. Fue una respuesta inmediata. Pero el reportero no se quedó ahí. Le preguntó, de forma más específica, si alguna vez se había opuesto a ver a Ángela cantar junto a su hijo arriba del escenario, algo que, según las versiones que circulaban, habría sido motivo de fricción dentro de la familia. Y la respuesta de Jaime González fue todavía más tajante. No, no, dígame quién dijo eso. Y cuando insistieron, cerró con un simple claro, claro, dejando entender que no tiene ningún problema con que ambos compartan escenario. Chicas, deténganse un segundo en esa frase. Dígame quién dijo eso. No es una negación pasiva, del tipo no, para nada. Es una pregunta que regresa la carga de la prueba a quien hizo circular el rumor. Es, en otras palabras, un desafío directo a la fuente de la especulación, sin necesidad de nombrar a nadie en particular. ¿Y ustedes qué creen, chicas?
Cuando alguien responde con «dígame quién dijo eso», en lugar de simplemente negarlo, ¿es una forma más contundente de desmentir un rumor? ¿O es una manera de evadir la pregunta sin comprometerse del todo? Se los dejo para que me lo cuenten abajo en los comentarios. Aquí es donde hay que ser rigurosas con lo que la nota original sí documenta y lo que no. Lo confirmado es esto. Jaime González respondió en primera persona frente a cámaras, sin que su equipo emitiera después un comunicado corrigiendo o matizando sus palabras. Eso lo distingue de otras ocasiones. En este mismo círculo familiar, donde una declaración espontánea termina aclarada horas después por un vocero. Aquí no hubo esa corrección. La declaración se sostuvo tal cual salió de su boca. Chicas, este tipo de detalle es justo el que se pierde cuando una nota solo reproduce el titular sin revisar qué pasó en las horas siguientes. Una declaración que se sostiene, sin aclaración posterior, sin editar el clip, sin que ningún vocero salga después a matizar lo dicho, pesa distinto a una frase suelta que alguien intenta corregir al día siguiente. Y eso, aunque parezca un detalle técnico, es exactamente el tipo de cosa que nos ayuda a distinguir una declaración genuina de un manejo de crisis. Lo que no está confirmado, y aquí es donde muchas notas se apresuraron, es el origen exacto de los rumores que Jaime González estaba desmintiendo. Según se ha contado en distintos espacios de espectáculos, esas versiones llevaban circulando los últimos meses, pero ningún medio ha logrado identificar con precisión quién las inició, ni si nacieron de una fuente cercana a la familia o simplemente de la interpretación que hace el público cada vez que Nodal y Ángela pasan tiempo sin aparecer juntos en redes. Existen versiones, pero no hay una fuente única y confirmada detrás de ellas. Esa es exactamente la diferencia que nos importa marcar siempre en este canal. Un rumor con muchos meses de vida no se vuelve automáticamente un hecho solo porque se repite. Ahora, chicas, aquí llega el segundo tema que Jaime González tocó en esa misma conversación, y es el que casi nadie se detuvo a desarrollar. Habló de cómo vive la espera por volver a reencontrarse con su nieta Inti. Para entender por qué esa frase pesa tanto, hay que recordar, muy por encima, y sin entrar en el detalle que ya cubrimos en otro video, que existe un proceso legal en curso entre Cristian Nodal y Cazzu relacionado con la convivencia, la manutención y los permisos de viaje de Inti, la hija que ambos comparten. Ese proceso ha significado, en la práctica, que los encuentros entre el lado paterno de la familia y la niña no siempre puedan darse con la frecuencia que ellos quisieran. Que el propio Jaime González, el abuelo, hable en público de la espera por reencontrarse con ella es un gesto que humaniza un conflicto que, hasta ahora, se había contado casi exclusivamente desde el terreno legal, con jueces, notificaciones y audiencias de por medio. Y aquí es donde conviene, chicas, activar la alerta de like y suscríbete que siempre les pido en el momento justo. Si este tipo de reconstrucciones, con los hechos separados de las versiones, es lo que buscan cuando entran a este canal, denle like ahora mismo y actívenle la campanita porque en los próximos días va a seguir moviéndose esta historia. Volvamos a la declaración completa. Con estas palabras, Jaime González hizo dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, desmintió con nombre y apellido la idea de una mala relación con su nuera. Por otro, adoptó, según se ha señalado en la cobertura de este tema, un discurso conciliador frente a las versiones que durante meses pusieron en duda la estabilidad de esta familia extendida, formada por Nodal, Ángela, Cazzu e Inti. No fue un discurso que buscara alimentar la polémica ni señalar culpables. Fue, según se lee en sus propias palabras, un intento de cerrar una puerta que llevaba tiempo entreabierta. Es válido preguntarse, y aquí les dejo la segunda pregunta de debate del día. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué un padre que normalmente evita este tipo de entrevistas decide, en este momento puntual, salir a hablar? La nota que documenta esta declaración no ofrece una razón explícita, y nosotras tampoco vamos a inventarla. Lo que sí podemos poner sobre la mesa, como contexto y no como explicación confirmada, es que esta declaración llega apenas unas semanas después de que Nodal y Ángela fueran vistos juntos en el Mundial, en un ambiente familiar rodeado de cámaras, algo que ya contamos en otro capítulo de este canal. Si hay o no una relación directa entre esos dos momentos, eso es algo que, por ahora, sigue siendo terreno de especulación. ¿Y ustedes son libres de sacar sus propias conclusiones? Chicas,
sin que nosotras se las impongamos. Hay todavía un tercer elemento en esta historia que vale la pena poner en contexto, sin convertirlo en el centro del video. En paralelo a estas declaraciones, sigue circulando en redes lo que algunos usuarios bautizaron como la Ley Casu, una iniciativa ciudadana espontánea que surgió a partir del pleito legal por los permisos de viaje de Inti y que propone discutir reformas sobre movilidad y derechos de la infancia cuando los padres tienen nacionalidades distintas. No es parte central de lo que dijo Jaime González, pero ayuda a entender el ambiente de opinión pública en el que esta familia se mueve. Cada movimiento relacionado con Inti, venga de quien venga, termina leyéndose también en clave de debate social, no solo de chisme. Chicas, esto es justo lo que hace que esta historia sea distinta a un simple él dijo, ella dijo de espectáculos. Cuando de por medio hay una niña de 2 años, cuya vida cotidiana se decide entre juzgados de 2 países, cada declaración pública de cualquiera de los adultos involucrados, sea nodal, sea Casu, sea un abuelo, termina teniendo un peso que va más allá del chisme de fin de semana. Por eso preferimos, en este canal, tomarnos el tiempo de contarlo completo con el hecho separado de la versión, en lugar de quedarnos solo con el titular llamativo. ¿Alcanza con que el abuelo hable de esperar para pensar que esta historia familiar se encamina hacia una reconciliación real? ¿O seguimos ante una declaración aislada que no necesariamente cambia lo que pasa puertas adentro? Chicas, vamos a cerrar ordenando lo que sí sabemos, porque en una historia con tantas capas es fácil perder el hilo. Lo confirmado. El 14 de julio, Jaime González, papá de Cristian Nodal, declaró frente a la prensa que su relación con Ángela Aguilar está bien, todo bien. Negó tajantemente haberse opuesto alguna vez a que ella cantara con su hijo. Y habló, en la misma conversación, de la espera por reencontrarse con su nieta Inti. Ninguna de esas 3 cosas fue después desmentida ni corregida por su entorno. Lo que sigue sin confirmarse. El origen exacto de los rumores de distanciamiento que él estaba respondiendo, y sí, esta declaración tiene alguna relación directa con la reciente aparición pública de Nodal y Ángela en el Mundial. Eso, por ahora, se queda en el terreno de la versión, no del hecho. Y aquí está, como se los prometí al principio, el dato que casi ningún medio se detuvo a explicar. En toda la declaración, Jaime González habló de esperar reencontrarse con Inti, no de haber tenido ya ese encuentro. Es una diferencia pequeña en apariencia, pero enorme en lo que dice. Significa que, al día de hoy, el abuelo paterno sigue sin haber resuelto esa convivencia con su nieta, más allá de todas las declaraciones conciliadoras sobre Ángela. La familia puede sonar unida de palabra, y al mismo tiempo seguir teniendo en los hechos una pieza pendiente, el tiempo con Inti. Esa es, chicas, la parte que se las dejé para el final. No hay contradicción entre que Jaime González diga que todo está bien con Ángela y que al mismo tiempo siga esperando ver a su nieta. Son 2 historias distintas, dentro de la misma familia, avanzando a velocidades distintas. Y quizás ese sea el punto más importante de todo lo que contamos hoy. Una familia puede sonar unida en una declaración de 2 minutos frente a la prensa y al mismo tiempo seguir cargando, en privado, procesos que no se resuelven con una buena respuesta. Las palabras de Jaime González no cierran el capítulo legal de Inti, no aceleran ningún proceso judicial, no cambian lo que un juzgado tenga que decidir. Lo único que hacen, con certeza, es despejar una duda puntual sobre su trato con Ángela. El resto, la parte que de verdad importa para esa niña de 2 años, sigue su curso en otro lado, lejos de los micrófonos. Antes de despedirnos, un último apunte para quienes llevan meses siguiendo cada capítulo de esta historia con nosotras. Noten cómo, poco a poco, las voces que hablan de este triángulo familiar han ido cambiando. Ya no son solo Nodal y Ángela contestando preguntas en alfombras rojas, ni Casu explicando por qué prefiere el silencio. Ahora también habla la generación que sostiene a esta familia desde atrás. Y cada vez que uno de ellos decide romper esa costumbre de discreción, como hizo esta semana Jaime González, el público recibe una pieza más del rompecabezas, aunque, como vimos hoy, todavía queden preguntas sin responder del todo. Gracias por acompañarnos otra vez, chicas. Si esta reconstrucción les sirvió para separar lo confirmado de lo que sigue siendo versión, ya saben, like, comentario y campanita activada.
Porque esta historia, la de Nodal, Ángela, Kazu e Inti, todavía tiene capítulos por delante. ¿Ustedes creen que estas declaraciones públicas tan medidas y tan cuidadas realmente reflejan lo que pasa puertas adentro en esta familia o son, sobre todo, un ejercicio de imagen frente a meses de rumores? Los leo abajo en los comentarios.